instituciones con la ciudadanía, es decir, esos vínculos, esos canales que tendrían que existir se han venido debilitando a través de los años. Esta encuesta nacional de cultura cívica se aprueba en el año 2016 y va a ser en este año 2017 que se va a implementar. ¿Cuál es el objetivo, el principal objetivo superior de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica? Es crear condiciones necesarias para que los ciudadanos se apropien del espacio público en un sentido muy amplio y con ello contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, porque vemos que hay muchas maneras de demostrar o evidenciar la falta de habilidad de cultura democrática. Es, por ejemplo, el distanciamiento que tienen los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y una desconfianza muy grande a las normas y al desencanto de los resultados entregados por las instituciones. ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales causas de la debilidad de la cultura democrática en México? Pues es la ausencia que tienen los ciudadanos en los procesos de ejercicio de autoridad, debilidad también en los procesos deliberativos para el acceso a la información pública y el bajo nivel de exigencia. En México se le exige muy poco a las autoridades y una limitada rendición de cuentas. No existe tampoco, ni por parte de los ciudadanos, exigir más a sus gobernantes, ni tampoco se les exige un mayor nivel de rendición de cuentas. Para terminar, bueno, quisiera presentar algunos datos importantes que evidencian la debilidad de la cultura democrática que tenemos en el país. Por ejemplo, en el tema de la legalidad, solamente el 19% de las personas confía en las leyes, mientras que un 67.5% tiene poca confianza en estas mismas y el 12% no confía en absoluto en las leyes mexicanas. Las autoridades relacionadas, por ejemplo, con la justicia tienen un muy bajo nivel. Los policías y los jueces están por debajo del 30%, los tribunales en 22.9%, y por ejemplo se le preguntó a la ciudadanía si vale la pena, por ejemplo, levantar un acta o ir a denunciar algún ilícito, y un dato muy alarmante que dice que más del 22% de la población no considera que valga la pena ir a levantar un acta, ¿no? Entonces, el índice de desconfianza es muy alto. Si bien era alto en el periodo a principios del siglo XXI del 6.9, ahorita la gente es muchísimo más desconfiada. Hay, por parte de la información pública de los encuestados, si bien los ciudadanos están interesados en qué hace el gobierno, qué hace el Estado, el 68% no considera confiable la información que emite el gobierno, es decir, no creen en las cifras ni de la pobreza, ni de desempleo, etcétera, etcétera. La confianza como elemento de participación, la mayoría de los mexicanos son desconfiados. Los partidos políticos, por ejemplo, y los diputados solamente tienen una aprobación del 16.5 en promedio, tanto los partidos políticos y los diputados, y esto nos arroja, pues son prácticamente la clase política la que se aprueba y no la ciudadanía en general. Otros datos también importantes: México, por ejemplo, es uno de los países más desiguales del mundo. Dentro de la OCDE también, este organismo de cooperación económica, donde México fue invitado en la década de los 90, México es el segundo país más desigual. El país más desigual es Brasil en este sentido. Y en el tema, por ejemplo, de educación, México tiene, desde que entramos a la OCDE en la década de los 90, también el nivel educativo más bajo de ese renglón. En México, por ejemplo, casi la mitad de la riqueza, 43%, se concentra en el 1% de la población, es decir,
el 1% de la población en México tiene casi la mitad de la riqueza. Desde que entramos a la OCDE en el año, en los 90s hasta el año 2014, el PIB en México crece más o menos 1% anual. Si a eso le restamos que la población crece alrededor de 2.1, tenemos un crecimiento cero desde hace ya prácticamente casi 40 años, ¿no? Y no hay forma también de relacionar pues, el crecimiento económico. Sí tiene un impacto también en que la gente participe, ¿no? Porque bueno, vemos que a veces es prioridad los alimentos, la subsistencia, etcétera, etcétera, y se deja al último, por ejemplo, la participación en otros lugares. El salario, por ejemplo, también nos menciona la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, es un salario que no cubre las necesidades básicas, es uno de los salarios también más bajos del mundo. Aspectos de desigualdad, hay datos interesantes. La tasa de pobreza de población indígena es 4 veces más alta que la población del país. Respecto a los alumnos, como en esta universidad, más del 60% no cuentan con equipo de cómputo y más del 80% no tienen acceso a internet, ¿no? Eso hace un país muy desigual, donde solamente pocos alumnos tienen un equipo de cómputo en su hogar y prácticamente la mayoría, solo el 20%, tiene una conexión a internet. ¿Cuáles son? Nos menciona la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, los motivos por los cuales se discrimina más en México. En primer lugar, se discrimina por clase social con 76%, por apariencia física con 75%, por color de la piel por 71% y con el mismo dato igual, 71% por pertenecer a un grupo indígena. Otros motivos también por los que se discrimina es por ser mujer, 26%, por la clase social en 20% y por la apariencia física. Se les preguntó también en esta estrategia nacional que se levantó a través de diferentes encuestas, sectores susceptibles a sufrir discriminación. ¿Quién permitiría, por ejemplo, que unas personas de otra religión vivieran en su casa? 24% dijo no estar dispuesta a que una persona de religión diferente viviera en su casa. 23% no está dispuesto a que otra persona con una cultura diferente viva en su casa y 44%, esto es un dato triste, no está dispuesta a que una persona homosexual viva en su hogar, ¿no? Es decir, casi prácticamente la mitad de este país padece de homofobia. Yo dejaría ahí mi primera intervención. En un momento más seguimos con la parte de fondo, que es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, y yo les pediría de favor que se pudieran presentar. Pero vamos a preguntar si hay alguien más interesante y Con presentación de alguien del público que quisiera acompañarnos a alguna de las mesas para dejar de ser, digamos, participantes pasivos a ser participantes activos. Implementar el Instituto Nacional Electoral para tratar de fortalecer nuestra cultura política, ¿no? Entonces, se pueden presentar, yo les voy a tomar el tiempo, espero que sean breves las intervenciones y nos puedan explicar a qué se dedican y cómo ven ustedes una primera lectura sobre lo que les comenté, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, y posteriormente continuaremos el desarrollo de la mesa, por favor.